Buenas tardes a todos, otra vez me da el brillo acá. Vamos a cerrar hoy, por suerte, con una excelente presentación de la geóloga que tengo acá al lado, sí, Agustina Coppola. Ella es doctora en geología y estuviste trabajando en un montón de cosas. Es complejo vos presentarte. Es complejo. Ahora hacemos un resumen. Es complejo. Se digamos, se haga el autobombo y la autopresentación porque es complejo. Porque yo por muchos lugares está buenísimo si le compartís, porque son muchos del primer año. ¿Cómo fue tu derrotero posterior a recibirte? Eso es genial, buenísimo para aportarle. Y bueno, vamos a cerrar hablando un poco de minería, que hoy quedó picando ahí el tema de la minería, el medio ambiente, hablamos algo de los hidrocarburos, si contamina, si no contamina y demás. ¿Y qué pasa con estas temáticas ambientales con relación a la minería? Así que prestar atención, porque creo que hay una visión muy clara desde este lado como para compartirla desde lo profesional. Mira, bueno, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Acá hay el ala a mi derecha no me conocen, mantenida de profe. Ustedes que están en primer año, prontamente también van a tener de profe. Soy JTP Yacimientos. También estuve en geología minera, también en mineralogía. Pero bueno, como les contaba un poquito Ana, recién de mi CV, ni bien me recibí, yo trabajé en San Juan, trabajé siempre para empresas de exploración, y en San Juan en particular, esa fotito que tienen ahí, ¿sí? Esto es mina Casposo, los chicos que acaban de venir de la PC4 vienen de acá, de esta mina. En este lugar trabajé 6 años y tuve la oportunidad de pasar desde las etapas de exploración regional hasta que lo vi convertirse en mina y trabajé en la mina Casposo, ¿sí? En el subterráneo, donde lo compí. Después de acá trabajé un tiempo en la selva amazónica, en un país que se llama Guyana, que eran esos 3 países chiquititos que están arriba en Brasil, en el límite con Venezuela, ahí también explorando oro en otro tipo de depósitos. Y después trabajé también en Santa Cruz, ¿sí? En depósitos, en una mina, también llegué en la etapa de prefactibilidad de mina Don Nicolás. Yo había hecho mi pasantía profesional ahí para otra empresa que se llamaba Highfield, y 10 años después volví a trabajar cuando ya iba a ser mina. Así que tuve la oportunidad de pasar por distintas etapas. Ahora vamos a ver un poquito cómo son las etapas de un proyecto minero, pero algo lindo y para que les quede a ustedes es que cuando se reciban van a tener la oportunidad de poder atravesar, ¿sí? Dentro de una empresa o de diferentes empresas, distintas etapas del avance, ¿sí? de lo que es una mina, y van a poder ir viendo cómo en cada una de esas etapas se tienen en consideración no solo la geología, que es por ahí lo que a nosotros más nos entusiasma, sino que hay un montón de aspectos que, como decía Oriana, en cuanto al medio ambiente, en cuanto a la sociedad en la cual estamos trabajando, que son transversales a todo lo que nosotros hacemos en nuestra actividad, ¿sí? Las cuestiones en términos de seguridad, de higiene, de convivencia. Piensen que la mayoría de esto se trabaja en campamentos o en cercanías a comunidades. Y también los aspectos ambientales son transversales a cualquier área o cualquier etapa en la que estemos trabajando dentro de un proyecto minero. Por eso es muy importante tenerlo siempre en consideración, y van a ver que trabajen donde trabajen, siempre les van a estar machacando cuestiones de seguridad y cuestiones ambientales, ¿sí? Bien. Bueno, como les contaba, esto es mina Casposo, ¿sí? Yo llegué cuando acá no había nada, ¿sí? Esto era un cerro, simplemente, tomamos las primeras muestras, y en realidad ya se habían tomado las primeras muestras, yo llegué cuando se estaban perforando, y en poco tiempo, en menos de un año, se construyó todo esto, ¿sí? Un poco para arrancar y para pensar, ¿sí? Ustedes vienen de tener varias charlas, bueno, en cuanto a medio ambiente, y también de tener charlas respecto de hidrocarburos, ¿sí? Y yo sé que la minería siempre es algo como que lo tenemos medio visto en una lista negra, ¿sí? De actividades poco amigables al ambiente, y que tal vez no son actividades fuertes dentro de nuestro país, pero la realidad es que a lo largo de nuestra historia, ¿sí? La minería supo ser importante, ¿sí? Y si nos remontamos, ¿sí? O sea, si nos ponemos a pensar simplemente en el nombre de nuestro país, ¿sí? Tiene exclusivamente una referencia minera, ¿sí? Ustedes saben que Argentina viene de Argentum, que es plata, ¿sí? En ese entonces, en la época de los colonizadores, ¿sí? Que venían desde la parte más de América Central, ellos estaban buscando, en efecto, tierras en las que hubiera oro, en las que hubiera plata, en las que hubiera metales que ellos pudieran llevar a Europa. Y así fue como descubrieron en primer lugar
en Bolivia, todos los depósitos que están asociados al Cerro de Potosí, y después seguían buscando, ¿sí?, hacia el sur una tierra donde hubiera más plata. ¿Sí? De ahí deriva nuestro nombre. Tal vez no fue muy fructífero en una primera instancia, pero sí tienen la oportunidad de recorrer el norte, provincias como Salta, Jujuy, San Juan, Mendoza. En todas ellas hay ruinas, ¿sí?, de labores antiquísimas, ¿sí?, del 1600, algunas incluso del 1500, labores jesuitas, ¿sí? Los jesuitas hicieron varias minas en nuestro país, muy precarias, muy artesanales, pero imagínense que esa historia, ¿sí?, desde nuestro país, en nuestro país se remonta muchísimo antes de incluso hasta de la agricultura, si lo pensamos, ¿sí? Bien. Ahora vamos a pensar en nuestro país hoy, ¿sí? Sabemos que tenemos esa historia que viene desde el 1500, pero en algún punto, ¿sí?, nuestro país, o la historia, o cómo se fue desencadenando la evolución geopolítica de nuestro país, nos llevó a que la minería quedara siempre un poquito relegada, y la realidad es que si pensamos en la extensión de Argentina, nosotros tenemos gran parte de llanuras, de pampas, entonces no es descabellado pensar que se haya desarrollado una actividad agroindustrial mucho más fuerte que la minera. No obstante, ¿sí?, nosotros tenemos en algunos sectores particulares de nuestro país distintos proyectos. Y si ustedes ven esta interminable lista, son distintos proyectos que están actualmente en funcionamiento. En distintas etapas, ¿sí?, pero en nuestro país hay miles de proyectos mineros que están en funcionamiento y otros tantos que ya no funcionan más porque se agotaron. Y para ir más lejos aún, todos estos son simplemente metalíferos, ¿sí? Si nos ponemos a pensar en que también hay minerales que son no metalíferos, ¿sí?, como los que usamos para hacer cualquier cosa que tenemos en nuestra casa, todo lo que son canteras de caliza, las canteras de piedra, de arena, si nosotros empezamos a sumar toda esa minería, les puedo asegurar que completamos todo este país lleno de puntitos, ¿sí? Porque la minería extractiva, ¿sí?, es algo muy importante para la economía de nuestro país. Tal vez no lo vemos de manera directa, pero sí de manera indirecta. Cualquier cosa que hacemos, ¿sí?, o cualquier cosa que tenemos nosotros hoy por hoy, está directamente vinculada a la actividad minera. Para eso, bueno, por supuesto hay un marco regulatorio, ustedes saben, hay un código de minería, que es el que establece, bueno, cómo vamos a clasificar a los minerales, esos minerales, quién va a ser el dueño, ¿sí? Yo lo encontré primero, es mío, bueno, vamos a depender de qué categoría tiene ese mineral para saber, bueno, cómo lo puedo sacar, quién es el dueño en efecto, qué cosas puedo hacer. Todo eso está regulado por un código, ¿sí? Y es ese código el que establece si algo lo va a poder regular la nación, la provincia o simplemente el dueño del campo. Bien. Ahora bien, yo les hablaba de cuando trabajé las distintas etapas de un proyecto minero, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta que desarrollar una mina, esa fotito que les mostré muy bonita, lleva muchísimo tiempo, y depende también de las características del metal que vamos a sacar, o del metal, es el tiempo que va a llevar esa extracción o ese desarrollo de un establecimiento minero. Entonces, fíjense, desde el comienzo, ¿sí?, nosotros tenemos una primera etapa que es prospectiva, en la que tenemos un alto riesgo. ¿Por qué son estos altos riesgos? Porque se pone un montón de plata para tratar de desarrollar grandes áreas en las que no sabemos si va a haber algo o no. ¿Sí? Fíjense, dice, alto riesgo. Imagínense que o sea, la cantidad de dinero que hay que invertir para abarcar hectáreas y hectáreas de la cordillera, pongamos, que sabemos que es un lugar bastante inaccesible, para el cual requerimos de una infraestructura para movernos muy grande, no solo en cuanto a vehículos, sino también a personal. Necesitamos carpas buenas herramientas para sacar muestras. Entonces, toda esta primera etapa en la que vamos a un lugar en el que ni siquiera sabemos si hay algo o no, es una etapa de alto riesgo, en la que una empresa tiene que poner muchísimo dinero y no sabe si ese dinero va a tener un retorno, ¿sí? Entonces, desde que se comienza en la prospección hasta que se encuentra algún indicio que pueda justificar poner más plata en ese sector, y ya pasaríamos a una etapa de exploración, hasta que nos damos cuenta en esa etapa de exploración que hay algo que podría ser sacado y empezamos a evaluar cómo lo vamos a sacar, cuánta plata requiero para sacarlo, que eso ya sería una etapa de prefactibilidad y factibilidad, hasta que finalmente lo podemos sacar y hacer mina. En promedio puede pasar entre 20 y 30 años. ¿Sí? Entonces imagínense empezar a poner plata hoy
para tal vez recuperar algo en 30 años, ¿sí? Por eso esta industria, ¿sí?, es una industria de muy alto riesgo, ¿sí? Se pone muchísima plata y el retorno no sabemos si va a ser en un mediano plazo y en las mismas cantidades de lo que pusimos, ¿sí? Por eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en cómo, qué es lo que le pasa por la cabeza a estas empresas cuando vienen y ponen la plata, ¿sí? A veces uno reclama mucho al ámbito privado o espera mucho de ciertas compañías, pero bueno, no estamos viendo la otra cara, y es todo lo que está invirtiendo esta empresa para poder tener algo en un futuro, ¿sí? Piensen que toda esa plata que invierte la empresa va a pagar sueldos, ¿sí? Generalmente en estas etapas, sobre todo en las de factibilidad o en la de construcción de la mina, son muchísimos los sueldos que se pagan, es muchísima la cantidad de empleo que se genera. Entonces, en esas etapas, ¿sí?, es mucha la plata que se invierte. Por eso es muy importante pensar que cuando vemos que se frena un proyecto en alguna de estas etapas o de estos momentos, suele ser complicado. Y a veces frenar un proyecto en alguna de estas etapas puede hacer que en un futuro no haya inversiones en un sector. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso a veces con cómo aborda determinados aspectos, ¿sí?, porque puede generar a futuro determinadas condiciones o sentar determinados precedentes que después no sean favorables, ¿sí? Y si bien nos puede parecer que la minería no es una de las actividades principales, en algunos lugares, en algunas provincias, por ejemplo San Juan o Santa Cruz, es una de las fuentes de ingreso más importantes, ¿sí?, para todas las comunidades. Entonces, por eso es muy importante cuidarlas y tratar de hacer foco en cómo podemos hacer de esta actividad una actividad segura, una actividad sustentable y que pueda servir no solo para la comunidad en sí, a la que está aportando y dándole trabajo, sino también para todo el país. Bien. Hoy les hablaba de todos esos proyectos, ¿sí? Y a la vez les hablé de las distintas etapas en las que están avanzados los proyectos. Si nos concentramos solo en los metalíferos, ¿sí?, hoy por hoy tenemos tenemos más de 15 proyectos que están en producción, ¿sí? Después tenemos otro tanto en construcción, otros en factibilidad, y fíjense en exploración. Tenemos el grueso está en exploración hoy por hoy. Y la realidad es que si ustedes se reciben prontamente, uno de los mejores trabajos que pueden tener es el de exploración, ¿sí?, porque es el que les va a permitir recorrer distintos sectores, desplegar, creo que de la mejor manera todos los conocimientos que tienen, y es donde tal vez como geólogos podemos hacer las actividades más lindas, que son las de mapeo, estar en una perforación, ¿sí?, son tal vez en las que uno puede jugar un poco más a ser geólogo, ¿sí? Y si vamos específicamente a qué materiales el que se está sacando, fíjense que mayoritariamente son de oro, pero ojo con el litio, ¿sí? Sabemos que en los últimos años, ¿sí?, el litio se convirtió en uno de los metales estratégicos que se están buscando y se están sacando en nuestro país. Entonces fíjense la cantidad de proyectos avanzados que hay de litio respecto de oro, por ejemplo, que por excelencia fue el metal que más se buscó en nuestro país. Después lo sigue el cobre y bueno, la plata. También interfiere en esto el precio, ¿sí? Ustedes se fijan, los precios internacionales, hoy por hoy la onza de oro está cerca de $2000, interesante, bueno, versus la de plata que está a 25, ¿sí? Entonces, bueno, también juega un poquito en la cantidad de proyectos que estén avanzados el tema de los precios, ¿sí? A veces nos concentramos solo en nuestro país o solo en nuestro proyecto, pero tenemos que contextualizar todo esto en un mercado internacional, ¿sí? Y hay cosas que nosotros no las podemos modificar y sobre las que no tenemos injerencia, como es el precio de las commodities, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante a la hora de tener en cuenta cómo se van desarrollando o cómo se va invirtiendo la plata en nuestro país, ¿sí? Esto refleja 100% cómo está invertida la plata. La plata que llega a nuestro país para hacer exploración en minería, fundamentalmente se concentra en oro. Bien. Ahora bien, ¿por qué es tan importante y por qué es importante para nuestro país esta actividad? Como les decía hoy, por supuesto que la actividad ganadera
La agricultura es, por excelencia, la que más nos permite ingresar divisas a nuestro país. ¿Sí? Es con la que más exportamos, si ustedes se fijan, pero el sector minero también tiene una parte importante. ¿Sí? Parte de las exportaciones, ¿sí? vienen del sector minero, y por eso es muy importante que hagamos foco sobre esto. ¿Sí? Fíjense, respecto del petrolero y petroquímico no estamos tan lejos, y la realidad es que esto va cambiando, ¿sí? Esta fuente, bueno, es del año pasado, por supuesto, todavía no cerró el año 2023, pero si yo les muestro una progresiva, año a año esto va creciendo, ¿sí? Y va creciendo un poquito de la mano del litio, todavía sigue siendo una minoría, pero que sabemos que en los próximos años va a ir de manera creciente, ¿sí? Incrementando esta exportación, porque tenemos uno de los yacimientos, una de las reservas más grandes del mundo, y por eso va a ir incrementándose. Y fíjense, si nosotros analizamos, ¿sí? de esos productos que se exportan, los metalíferos, como les decía recién, siguen siendo importantes, pero fíjense el litio, con respecto al año pasado, el valor porcentual interanual creció un 98%. Entonces, año a año, ¿sí? esto lo va a ir superando. Bien, y si nos ponemos a tratar de desmenuzar todas esas exportaciones, de dónde vienen, hoy por hoy, el principal exportador es la mina Veladero. ¿Saben algo de la mina Veladero ustedes? ¿Nada de Veladero? Por ahí los chicos chiquitos todavía no, pero ustedes seguro que sí. Sí, Veladero es una mina que está en San Juan, que siempre estuvo en el foco de la tormenta porque ha tenido algunos problemas, accidentes, ¿sí? A los cuales no está ajeno ninguna empresa. Con respecto al cianuro, siempre ha estado muy en boca de todos, pero fíjense que es de donde proviene la mayor parte de las exportaciones mineras de nuestro país. ¿Sí? Por eso uno tiene que ser también cuidadoso cuando se desatan estos problemas ambientales, se realizan distintos estudios para encontrar cuál fue finalmente la causa. ¿Sí? Uno no puede parar todo de la noche a la mañana, porque fíjense que para nuestro país representa una buena fuente. ¿Sí? Veladero está en San Juan, fíjense que le sigue una empresa de litio, después Cerro Negro, Cerro Moro, Cerro Vanguardia, todos estos son de la provincia de Santa Cruz. ¿Sí? Y todos estos, bueno, a excepción del Salar, todos estos, ¿sí? producen oro. Es todo minería de oro, bueno, sacando alguno en detalle, estos que son de plata y estos que son de plomo, zinc, son los menos. ¿Sí? Pero fundamentalmente las exportaciones y la minería hoy por nuestro país pasa por la producción de oro. Ahora bien, ¿sí? ¿Dónde concentramos todos esos depósitos y por qué es importante empezar a vincular la geología con los lugares donde encontramos estos depósitos? Fíjense, tenemos en la Puna, ¿sí? tenemos gran parte de toda la región oeste de nuestro país, y Santa Cruz. ¿Sí? Geológicamente, en esos sectores, nosotros tenemos distintos eventos geológicos que permitieron que se generaran esas anomalías. ¿Sí? Y hoy por hoy, la gran parte de las empresas están explorando en esos sectores. Lamentablemente en este sector no, pero bueno, también es el sector más productivo para el agro. Entonces, en parte está bien distribuida, ¿sí? en nuestras actividades económicas, y podemos realizar la actividad minera acá sin tener ningún tipo de injerencia sobre el resto de las actividades. Fíjense la cantidad de proyectos que tenemos y todos oro, 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 plata, plata. ¿Sí? La gran mayoría de los depósitos de nuestro país que se explotan hoy por hoy son de oro. En cuanto a la no metalífera, ¿sí? tenemos los depósitos de litio y potasio. Los de litio, por supuesto, están al norte, como ustedes saben, están los grandes salares, y potasio tenemos entre Mendoza y Neuquén, que hasta hace algunos años teníamos un proyecto muy grande, que era el de Potasio Río Colorado, que quedó ahí en un stand-by, pero que sigue siendo un depósito interesante que en algún momento va
va a repuntar. Y fíjense que todavía figuran etapas de factibilidad, es decir, que todavía no comenzó la explotación, pero estuvo muy cerca. Y ahí hubo más que nada problemas políticos, por así decirlo, en su momento y quedó medio en stand-by. Pero los de litio ya están en explotación, los dos, Fénix y Olaroz, que son el 1 y el 2, y fíjense, en verdecito, todos los otros puntitos son todos otros proyectos que están alrededor en exploración. Y es decir, que a futuro, en un futuro no muy lejano, van a entrar en explotación, y eso es fuente de trabajo para muchos de ustedes posiblemente, y es buena hora que así sea, mucha fuente de trabajo para las personas que viven en las inmediaciones, y también fuentes de ingresos para nuestro país. ¿Sí? Piensen que todo eso se va a exportar, y son dólares que van a ingresar a nuestro país. Y de igual manera, y no menos importante, que a veces nos dejamos de lado, sobre todo yo, que me dediqué siempre al oro, pero no puedo dejar de mencionarlo, ¿sí? Fíjense la cantidad, ¿sí?, de establecimientos mineros que hay de minerales de tercera categoría, y que también algunos de ellos lo exportan, ¿sí? A veces uno no los tiene en cuenta, pero por ejemplo las bentonitas se exportan, también algunos boratos, por acá. Todos estos puntitos, ¿sí?, representan canteras o minas de distintos elementos que son categorizados como rocas y minerales industriales o de tercera categoría, ¿sí? Es decir que tenemos en nuestro país, ¿sí?, casi todo el país cubierto por minería, ¿sí?, de distintas categorías, con distintos grados de avance, pero la minería en nuestro país sigue siendo una actividad fuerte. Bien. Ahora bien, y como para empezar a abrir un poquito el debate, después de verlo aburridos con números y cosas que por ahí no les interesa, pero sí me gusta que lo tengan en cuenta y que lo tengamos para empezar a discutir y para tener un contexto, ¿sí? Por eso les hablaba de números. Uno de los grandes problemas es qué pasa después, ¿sí? Durante muchos años siempre estaba la palabra sustentabilidad, y uno la quería ligar forzadamente a la minería, ¿sí? Pero si nos ponemos a pensar, por sí sola la minería no es una actividad sustentable. Estamos extrayendo un recurso que es no renovable, entonces no podemos intentar forzar, ¿sí?, esa sustentabilidad sin agarrarnos de otro tipo de actividades o de otro tipo de cosas que permitan hacer de la actividad minera una actividad sustentable, ¿sí? Entonces, si pensamos en esa actividad extractiva por sí sola y pensamos en qué pasa después una vez que saco todo el material, o a veces no saco todo el material, pero bajó el precio internacional y ya no me conviene sacarlo, lo dejo ahí. Tenemos que saber que desde que se comienza una explotación, siempre tiene que presentarse un plan de cierre. ¿Qué va a pasar después? Y siempre me pongo a pensar en qué pasa después, y lo que nos imaginamos todos es, bueno, no sé, había un open pit, ¿qué pasa después? Se tapa el hueco, listo, nos vamos. Pero justamente la palabra o la parte de sustentabilidad creo que viene a entrar en juego ahí. ¿Qué pasa después con la gente? ¿Qué pasa después con la comunidad? Porque sí, el huequito lo podemos tapar todo, pero ¿qué pasa con esas fuentes de trabajo? ¿Qué pasa con las comunidades que dependían directamente de eso? ¿Sí? Entonces, como para abrirles el debate y para que charlemos un ratito, a mí me gustaría compartir con ustedes algunas de las cosas que me tocó vivir, ¿sí?, a lo largo del trayecto minero, y que para mí eran como la mejor representación de lo que hace sustentable a la minería, ¿sí? Cuando trabajé en San Juan durante muchos años, lo primero que se construyó junto con las casas de exploración fue un vivero, ¿sí? En ese vivero se reprodujeron todo tipo de la flora que se iba sacando mientras se iba construyendo, se plantaron todo lo que había de área, eran 16 hectáreas, con las mismas plantas que se iban sacando de la mina. ¿Para qué? Para que cuando llegara el momento del cierre, hubiese una cantidad suficiente como para volver a reinsertar toda la flora que se había sacado, ¿sí? Las distintas variedades, las distintas especies vegetales, de arbustitos y también de árboles, ¿sí? Eso me pareció siempre muy loco. O sea, de hecho, alguna vez me trajo un tomillo, ¿sí? Porque quería tener uno también en mi casa, pero
me pareció que desde el vamos, desde que estábamos en exploración, ya se estaba pensando en qué iba a pasar con todas, imagínense que está bien, es cordillera, hay muchas rocas, pero hay muchas plantas. Todas las con las que nos pinchamos ahora cuando estuvimos, esas plantas en algún momento volaron y había que volver a ponerlas, y ya se estaba pensando desde antes de la construcción en qué iba a pasar cuando la mina cerrara. Ese vivero todavía está. De igual manera, a toda la comunidad se la fue capacitando, ¿sí? Estábamos en una mina, esa mina está muy cerca de un pueblo, y toda la gente que trabaja ahí es del pueblo. Y cada una de las personas que estuvo ahí tuvo la capacidad, tuvo la oportunidad de capacitarse, y hoy por hoy, si la mina ya no funciona, están trabajando en otro. ¿Sí? Entonces, ahí es donde empecé a ver también cómo la actividad, esta actividad minera, no solo les había dado un trabajo mientras duró esa mina, sino también se pudo prolongar en el tiempo, porque esa gente pudo salir a buscar trabajo en otros sectores, y eso fue gracias a la formación que tuvo dentro de la mina. Y después otros detalles como, que a veces uno no lo piensa, pero ¿qué pasa con la comida que sobra? En estos comedores se hace comida, no nosotros tuvimos, se hace comida para mucha gente, y va sobrando la comida. Para que esa comida no se desperdicie, se hizo un criadero de chanchos. Con esa comida se alimentaba los chanchos, y de esos chanchos se alimentaba también el resto de la comunidad. Entonces, también hubo gente que aprendió a criar o a tener un criadero de chanchos, o a cómo manejar, cómo hacer la manufactura de esa carne. Entonces, de este modo se les fue dando distintos espacios a gente de la comunidad que no estaban directamente trabajando en la mina, pero se les dio la oportunidad de buscarle la vuelta como para tener un aprovechamiento también de los recursos. Y todo ese ciclo, ¿sí?, que se fue dando mientras duró la mina, que fueron 6, 7 años, no mucho más, hoy por hoy permitió que ese pueblo no quedara abandonado. Hoy vamos, es un pueblo que está floreciendo, pese a que ya la mina no está más. Entonces, es un claro ejemplo de cómo a veces, haciendo las cosas bien, se puede perpetuar en el tiempo y hacer de esa actividad minera, que es finita, que en algún momento termina, hacerla sustentable, ¿sí? Hacer que a largo plazo, ¿sí?, tenga un impacto sobre la comunidad, y que permita que esa comunidad pueda extenderse más allá de la finitud o de la vida de la mina. ¿Sí? Ahora bien, los dejo a ustedes que me pregunten, que charlemos, que hablemos un poquito de cuáles son sus dudas. Imagino que habrá un montón de palabras que les resuenan, de cositas que... Esto ya me están podridas, ¿no? Fumaron todo el viaje, vienen de 8 días de bancar. 8 días de ¿Escucharme? De estar ahí. A mí siempre me genera, perdón, lo que yo siempre me genera mucha, nunca estuve trabajando en el siempre me generó alguna inquietud, ¿cuál es la respuesta que tenemos nosotros como cristianos, ¿no? Y a un montón de ataques que tenemos de manera permanente respecto a esta actividad. Para colmo, dentro de esta universidad, y es así, el lo que nosotros sacamos está súper vinculado con la minería, mucho más que al petróleo. Recién ahora estamos formando grupos de referencia a nivel nacional, digamos, de hidrocarburos. Sin embargo, o sea, a veces se siente como que estamos colegiados, pero estamos desprotegidos frente a muchos ataques que tienen que ver con esto. Que de la minería no se habla, somos la actividad sucia, parece que no aportamos nada, ¿no? Por ahí, digamos, no sé si es que estamos respaldados o no, o si es porque estamos muy sectorizados, no tenemos algo que nos nuclee nacionalmente. Siempre me genera ese ruido. Y después, por ahí, justo lo dijiste la ley nacional para el cierre de minas. ¿Quién controla todo eso? Que siempre es la duda, porque si tenemos algo, si la conocemos, ustedes sé que lo dan en las cátedras, y le bajamos esto a nuestros estudiantes. ¿Quién nos hace el soporte de gobierno para que hay profesionales en el gobierno para que se pueda evaluar todo esto, digamos? Por desconocimiento, entonces desconocimiento profesional también. Sí, a ver, vamos a responder esto último que justo quedó ahí bollando. Sí, existe una entidad que se llama Policía Minera, que funciona. Me tocó trabajar, bueno,
en todos los establecimientos que estuve, me tocó ser auditada semanalmente por Policía Minera, sobre todo en San Juan. Ellos hacen un control bastante exhaustivo. Generalmente, bueno, cuando ya estás en etapa de mina, no es que vienen todas las semanas al área en la que vos estás trabajando, sino que van rotando por las áreas, pero se hace un control de todo, no solo de contaminantes, sino del estado de los caminos. Ustedes piensen que para abrir cualquier camino, uno tiene que hacer un estudio de impacto ambiental, y uno tiene que respetar, y si dice que va a mover determinada cantidad de material para abrir un camino, tiene que mover eso, y es excelente que viene a fiscalizar que vos, el plan que tenías para hacer tu camino, para hacer tu planchada para perforación, para poner un molino, todo tiene que cumplirse de acuerdo al plan que vos estableciste. Y ese plan es preaprobado por ellos. Uno no puede agarrar una topadora y decir, bueno, ves el camino por acá, más o menos, No, todo eso tiene que ser planificado, se tienen que medir exactamente los metros cúbicos de suelo que se van a mover, cuántas plantas se van a mover, se llama el topsoil, ese topsoil se vuelve a colocar una vez que se pasó por el camino, y el ente que regula todo eso es Policía Minera. Y en mi experiencia funciona muy bien. La realidad es que siempre se hicieron los controles pertinentes. Cuando tuvimos llamada de atención, hubo que pagar multas, se pagan multas. La realidad es que está bien, y en buena hora que existe. Me parece que siempre que haya control va a ser más fácil para nosotros como ciudadanos también, como ciudadanos y para nosotros como geólogos, poder también limpiar un poco esa suciedad de la actividad, ¿no? Yo me siento mucho más tranquila si hay un ente controlando y que avale que lo que yo estoy haciendo realmente se está haciendo como corresponde. Y si no, que me llamen la atención y poder corregirlo. Yo creo que nadie es una persona, ningún profesional ni ninguna empresa viene despiadadamente a decir, voy a tirar cianuro. Eso no pasa, ¿sí? O sea, pueden pasar accidentes, como pasó en su momento, en las noticias que mencionamos el congeladero. Uno no está exento de tener accidentes, como no está exento ninguna actividad productiva, ¿sí? Las petroleras también tienen sus accidentes, en el agro también existen accidentes o existen contaminantes, ¿sí? Tal vez no está tan difundido, pero en todas las actividades indefectiblemente puede haber algún tipo de contaminación, y siempre va a haber una modificación sobre el ambiente, o sea que cualquier actividad que realice el ser humano va a generar un impacto, entonces está bueno que haya entes que lo controlen. Para el caso de la minería, es Policía Minera, y en todas las provincias existe Policía Minera. Con respecto a tu primera pregunta de por qué siempre esta actividad está tan mal vista, creo que también en algún momento creo que se ha pecado un poco o se ha avasallado mucho sobre las comunidades. A ver, a mí me pasa siempre por ejemplo con mi papá, viste que te preguntan por desconocimiento, ¿y qué es esto? ¿Y qué es el cianuro? Y a veces no, creo que no se ha dado el espacio para acercarse más a las comunidades y poder bajar toda esta información y explicarle, o sea, porque nadie, ninguno de nosotros nació sabiendo, y de repente entiendo que vos estás en un pueblo tranquilo viviendo y empezás a ver un movimiento extraño, entonces me parece que se ha fallado en algunos casos en la comunicación con las comunidades. Creo que es lo primero que tiene que haber. ¿Sí? Yo no puedo ir a invadirte al patio de tu casa y decir, no, che, pero yo estoy sacando, no. Creo que lo que falló en algún momento fue la comunicación, y eso generó una marca en la sociedad que cuesta sacar. Por eso a veces siempre digo que uno tiene que ser muy cuidadoso con las palabras que usa, con cómo se acerca o cómo arranca un proyecto, ¿sí? Muy cuidadoso también para ambos lados, para la comunidad y también con las empresas. Nosotros pensemos que estas empresas son la mayoría de capitales extranjeros, ¿sí? Entonces, si uno no muestra una cierta estabilidad, una cierta forma pulcra, correcta de proceder en cuanto a políticas, en cuanto a ciertas como estabilidades dentro de nuestro país, cuesta también que después se invierten, ¿sí? Y eso a veces es difícil de revertir.
Pasó con esta empresa con la que trabajé, que en un momento dijeron no más, y fíjense, terminaron en Guyana. No, o sea, en tal vez lugares donde no había tantos beneficios como si en nuestro país, ¿sí? Nosotros tenemos una red vial, hay cosas que no valoramos, pero tenemos acceso a muchos lugares, tenemos buenos caminos, tenemos accesibilidad, internet, teléfono en muchos lugares, tenemos un nivel de educación muy alto. Es algo que tal vez no percibimos, pero a mí trabajando con gente que venía de Brasil, esta empresa también tuvo sede en Mongolia, se maravillaban de que todos supiéramos leer y escribir, que todos estuviéramos con cierto nivel de alfabetización. Parece una pavada, pero son cosas que tenemos muy a favor en nuestro país. Tal vez no lo valoramos, por eso pienso que está bueno que difundamos nuestra actividad y que también pensemos en todas las cosas a favor que tenemos para ofrecer. Y lamentablemente es una actividad que nosotros no podemos hacer solos, ¿sí? En nuestro país. O sea, hay muy pocas empresas, como está Forlicruz en el sur. Eran muy grandes y apoyados. Son inversiones muy grandes, son infraestructuras muy grandes las que hay que montar, y por eso me parece importante que Se ve curioso, la empresa en la que estabas, que te mandó a Guyana, se fue por la inestabilidad en nuestro país. Sí. O sea, había para producirlo, pero no, o sea, se van porque no hablábamos el pie con... Se dio una serie de factores, bajó mucho el precio del oro, era una época en la que no se podía importar muchas cosas, era un año electoral, como todos, o sea, eso sí, los años electorales son muy complejos, decidieron no continuar. Está bien, está mal, no lo sé, no lo puedo juzgar, son decisiones que pasan en otro nivel. Pero bueno, son cosas que a la hora de invertir entiendo que se tienen en cuenta, y por eso es muy importante tener cuidado con algunos aspectos. Hay cosas que nos parecen que están muy ajenas, no importa, pero que sí se tienen que tener en cuenta. Y yo creo que ahí sí, estas cosas que vos contás, en casos actuales y totalmente tangibles del laburo, nos da cuenta que realmente las disciplinas somos de interés público, porque contribuimos a la condición de la sociedad y que nos aporta desde la ciudadanía, tenemos que gestionar políticas y elegir bien para que se siga abriendo. ¿Seguro? Y es La actividad de mucho abrimos el mundo. Lamentablemente sí. A ver, es independiente de cualquier color político, o sea, estamos hablando de políticas a muy largo plazo. Fíjense que les estoy diciendo que abrir una mina lleva, no sé, 30 años, o sea, es independiente del color político, porque van, vienen, no importa, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que mostrar es una continuidad de nuestra ideología como país, en lo que queremos ser, ¿sí? Entonces es complejo y son un montón de factores. Creo que cuando se condena tanto a la minería no se tienen en cuenta todos los factores que la afectan. A veces es solo la parte ambiental porque ha hecho grandes desastres, que lo entiendo, y que son visualmente muy tangibles, muy fáciles de determinar, pero bueno, también es una fuente de ingreso muy importante, y como les decía hoy, en algunas comunidades es la fuente principal. En muchos de los pueblos en los que yo he estado, la gente vive de la minería. Capaz que no directamente, pero sí el almacén del pueblo, sí el hotel, sí la señora que limpia, la señora que nos lava la ropa, o sea, toda la comunidad dependía directamente. Por eso es muy importante ser cuidadosos también cuando enarbolamos una bandera ambientalista, tener en consideración también eso. Que hay que cuidar el medio ambiente, no lo dudo, y que tenemos que responder cuando las cosas se hacen mal, tampoco. Pero bueno, también es nuestra función como geólogos. Yo arranqué la charla diciéndoles que en cualquier actividad que ustedes hagan, hay ejes que son transversales, como es el medio ambiente, como es la seguridad. Entonces, desde cualquier plano en el que nosotros nos movamos, siempre vamos a tener que tener en cuenta que lo que estamos haciendo tiene que estar
bien, ¿sí? Tiene que estar regulado y dentro de las normas que se supone que hay que hacerlo. Si vemos que algo está mal, se denuncia, porque también es el único modo de limpiar un poco la actividad, me parece. Demostrar que las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien. No sé si alguien más tiene alguna inquietud. Yo me di fecha porque no conozco el tema mucho, así que me encanta escuchar el que todavía lo campo. ¿Alguien más? ¿No? ¿Hay un de quinto? Aquí no están podridos. El quinto que tiene que escuchar más, pero yo no me podría. Bueno, vamos a partir contra, gracias, Juan. La verdad que nos ha cerrado el día del geólogo de la mejor manera. Sí, a ver, espero Con que mucho todos para hagan pensar. el minero. No sé, acá sí hay muchos intereses mineros, acá sí hay muchos. Acá enganchaste unos cuantos, y también vinculados al medio ambiente, que está buenísimo. Porque, A ver, yo he trabajado con mucha gente de medio ambiente, porque ya les digo, tiene que ser controlado y está bien, y tiene que haber gente que se dedique específicamente a esto, porque a veces uno en nuestro día a día no nos damos cuenta, entonces está buenísimo que haya gente que esté con los ojos puestos en eso y que te llame la atención, que no, mira, esto va a ser así, toma una muestra acá. Buena hora que esto exista porque, insisto, no hay mejor cosa para limpiar un poco esta actividad que haya buenos controles, que se pueda demostrar que las cosas se pueden hacer bien. Cuando se quiere, las cosas se pueden hacer bien. Ser realista, todo esto de que hay actividades que son finitas, y bueno, Claudio cuando empezó la primera charla mencionó que la actividad humana genera impacto y tenemos que pensar en ideas compensatorias muchas veces, porque no terminan siendo ni investigación ni remediación, son compensatorios. Hay elementos que nos necesitamos extraer, y bueno, ¿qué compensamos en sus actividades? Como decimos, se quedó un pueblo, otra dinámica, espacios, está bueno pensar desde ahí. Bueno, ellos que es la primera vez que por ahí se acercan a actividades tan reales, ¿no? Sociedad. Seguro que sí, está buenísimo. Y que hay muchas oportunidades para hacer cosas, bueno, para los chicos que para les interesa el medio ambiente, la miro a Eri porque es la que asocia con el medio ambiente. Es la chica ahora que La tenemos. chica realmente. Yo tuve la oportunidad en Chile de hacer un recorrido por el norte con la beca de la UNESCO. Chile, como bien ya saben, los mineros de quinto, pero que los chicos que están arrancando, Chile tiene una historia minera muy fuerte, de muchos años, y ahí sí, tal vez antes los controles no eran los mismos, pero bueno, también por desconocimiento, no por una cuestión de maldad o de hacer las cosas maladredes, sino que bueno, tal vez no se conocían los impactos que podía tener la actividad, y con esa beca de la UNESCO recorrimos un montón de minas del norte y vimos cómo se comenzaba a trabajar con remediaciones con bacterias. ¿Sí? Entonces, también hay toda una línea de investigación que me parece súper interesante, que está ligada directamente con la actividad minera, pero que va por el lado ambiental, que puede tener un gran impacto y se desarrolla lo que puede ser un buen complemento para la actividad, ¿sí? Como para poder trabajar con distintos planes de cierre, distintas remediaciones. Creo que todavía hay un mundo por descubrir, por investigar, el que pueda ayudar a que esta actividad sea cada vez más amigable a los ojos de la sociedad. ¿Sí? Pero bueno, siempre vamos a volver a lo mismo, no podemos vivir sin minería. Cualquier cosa que queramos hacer va a depender de la minería, entonces es importante buscar la vuelta para hacerlo de la mejor manera posible. ¿Sí? Y ahí tiene que estar nuestro foco. No cuestionarla, no condenarla, no prohibirla, sino que buscarle la vuelta para hacerlo de la mejor manera posible. Bueno, podemos darle un aplauso. Chicos, bueno, agradecer, después vamos a mandar primero, ¿verdad? Después acá que eran los organizadores reales del asunto. Yo soy la que le mandamos los certificados, ¿verdad? Y lo mismo también, yo vocera, la niña que pone la gente para hablar. Y también a los docentes que nos han ayudado, que obviamente se dieron de su tiempo y de su profesionalismo para armar estas cosas.